No eran meros socios, representaban la última oportunidad de sanación del otro. El agente Marcos Trenes se había enfrentado a conflictos, duelos y una profunda quietud. Sin embargo, fue un pastor alemán conocido como Rex quien le devolvió la sensación de vivir. Durante un largo periodo, patrullaron al unísono las avenidas de Peñaranda, conectados por un nivel de confianza que excedía los lazos familiares. No obstante, una noche fatídica, un brutal ataque sorpresa demolió esa conexión. Rex desapareció, dejando únicamente rastros de sangre en la tierra y una quietud inquietante. Las acciones subsiguientes de Marcos no están dictadas por el procedimiento oficial, son intensamente personales. Esta es una narración de retribución, afecto y la conexión indomable entre un hombre y su can. Mientras el sol del desierto iniciaba su descenso tras las áridas colinas de Peñaranda, Almería, el agente Marcos Trenes conducía su vehículo patrulla por la sinuosa carretera. Su mano descansaba serena sobre el volante, pero sus pensamientos estaban muy lejos, atrapados en la quietud que lo había acompañado desde su regreso del combate. A su lado, con orejas atentas y ojos agudos, iba sentado Rex, un pastor alemán cuya mirada era tan intensa que parecía como si pudiera discernir tu mismísimo pulso. Rara vez hablaban. Era innecesario. Años de misiones, cicatrices físicas y emocionales, y silenciosos viajes habían cultivado un lenguaje distintivo de expresiones, gruñidos y entendimiento inherente. La comunidad los consideraba el dúo formidable, el agente endurecido por la guerra y el perro que actuaba sin pausa. Habían rescatado supervivientes de estructuras demolidas, detectado peligros antes de que se materializaran y, en una ocasión, incluso recuperaron a un individuo que se ahogaba de un canal en medio de un repentino diluvio. Sin embargo, Marcos nunca consideró a Rex un mero instrumento. Rex era su propósito, su fuerza de anclaje, su renovada oportunidad de vida después de que un mundo casi lo hubiera privado de todo. Aquella tarde en particular, la radio de la central cobró vida con una notificación. Comportamiento arriesgado de una banda de motociclistas en un tramo de carretera desértica justo más allá de los límites del pueblo. Esto no era inusual. Peñaranda se había transformado recientemente en un refugio para infractores de la ley, una energía anárquica que escalaba con cada semana que pasaba. Marcos miró a Rex, quien ya estaba en alerta máxima, sus orejas ligeramente echadas hacia atrás. Una tensión tácita llenó la atmósfera, no de tipo visible, sino una que oprimía el pecho como una banda helada. El patrullero pasó junto a una gasolinera en la periferia del pueblo, tenuemente iluminada por erráticas luces de neón. Fue entonces cuando Rex emitió un gruñido. Un sonido profundo y gutural. Marcos no había oído ese tono específico en meses, no a menos que algo estuviera gravemente mal. Redujo la velocidad del vehículo. Justo después de la estación, en una zona aislada, se encontraba una camioneta abandonada, con las puertas entreabiertas. El motor aún emitía chasquidos producto del calor residual. Las huellas de los neumáticos estaban marcadas en la arena, desviándose hacia la maleza. La nariz de Rex se movió bruscamente. Sin que se lo ordenaran, saltó del vehículo y comenzó a rastrear. Marcos lo siguió, su mano preparada cerca de su arma de fuego. Cada paso hacia la densa vegetación hacía que la noche se sintiera más opresiva, como si una entidad invisible observara cada una de sus respiraciones. El viento cortaba a través de la extensión de cactus. Los coyotes aullaban en algún lugar a lo lejos. Rex, sin embargo, permanecía sin distraerse. Avanzaba como un soldado experimentado. Entonces, todo quedó en silencio. Un chasquido agudo detrás de él. Seguido de oscuridad. Los ojos de Marcos se abrieron con un aleteo segundos o quizás minutos después, su cabeza palpitando, su vista oscurecida. El mundo giraba caóticamente. Sus dedos se aferraron a la arena. Su voz tembló mientras gritaba, «Rex».
Solo el viento respondió. Entonces lo percibió, sangre untada en la grava, formando un rastro. Un terror frío le atenazó el estómago. Cerca, un casco de motorista fracturado yacía en el suelo. Sobre su pulido exterior negro había una solitaria huella de zarpa carmesí. Se tambaleó hacia adelante, cayó de rodillas y lo recuperó con manos temblorosas. Cada músculo de su rostro se tensó contra el colapso. Se lo llevaron, su voz se quebró en la oscuridad. Hirieron a mi perro. Y en ese instante, algo dentro de Marcos se transformó. No el profesional entrenado por su placa, sino la parte moldeada por la guerra. La parte que una vez había jurado no volver a experimentar tal pérdida. Lo que aguardaba en las sombras del desierto no era meramente peligro, era un ajuste de cuentas. Marcos permanecía solitario bajo la luz de la luna, agarrando el casco como si contuviera el último fragmento de su espíritu. Las huellas del motorista ya estaban siendo borradas por la arena impulsada por el viento. El tiempo se agotaba. Con cada minuto que pasaba, Rex estaba más lejos, herido, aterrorizado, rodeado de brutos que no eran conscientes de lo que habían arrebatado. O quizás eran plenamente conscientes, lo que hacía la situación aún más grave. No lo comunicó por radio. No esperó refuerzos. Su intuición le decía que esto no era un caso estándar. Era un mensaje deliberado. Y si Rex era el centro de ese mensaje, Marcos tenía la intención de responder directamente. Sin aplazamientos, sin adherirse a los procedimientos. Arrojó el casco al asiento del copiloto donde Rex solía sentarse y aceleró hacia la noche, persiguiendo marcas de neumáticos que serpenteaban hacia las afueras como una serpiente venenosa. La ruta era dura, kilómetros de carretera sin pavimentar y un silencio escalofriante. Pero Marcos no confiaba en conjeturas, interpretaba el desierto como un libro abierto. Cada ramita rota, cada arbusto perturbado, cada gota de sangre en la espina de un cactus, todo comunicaba. A Rex se lo habían llevado a la fuerza. Se había resistido. Había marcas de arañazos en las piedras cercanas, no signos de pánico, sino acciones controladas y estratégicas. Ese perro estaba condicionado para la supervivencia. Y estaba dejando indicadores como un rastro de migas de pan. Mientras seguía el rastro, un recuerdo afloró en la mente de Marcos, una imagen de 5 años atrás. Se había encontrado al borde de un campo de batalla en Kandahar, sangrando por el hombro, mientras un perro detector de bombas permanecía firmemente a su lado. El nombre de ese perro era Sombra. Sombra no sobrevivió para regresar a casa. Marcos sí. Sin embargo, a su regreso a España, fue el guía de Sombra quien le presentó a un pastor alemán traumatizado llamado Rex, un perro que había presenciado la muerte de su propio compañero en el extranjero. Marcos recordaba el encuentro inicial con Rex. Ningún ladrido, solo contacto visual directo, un reconocimiento silencioso, como si dos espíritus afines finalmente se hubieran encontrado en medio de la devastación. El departamento había considerado a Rex demasiado inestable para seguir en servicio. Marcos tenía una opinión diferente. Se lo llevó a casa, sin necesidad de explicaciones. Se habían rescatado mutuamente sin intercambiar una sola palabra. De vuelta al momento actual, un brillo plateado captó su atención, una valla de alambre de espino en el límite de un sendero ganadero en desuso. Enganchado en una de las púas había un mechón de pelo y junto a él, un cartón de cerveza roto con un mensaje garabateado con un grueso rotulador negro: intenta encontrarlo, Polly. Apretó la mandíbula. Arrugó la nota y continuó adentrándose en el territorio sin ley. Ahora, a varios kilómetros de distancia, situado entre un granero parcialmente derrumbado y silos corroídos, había un complejo que Marcos reconocía demasiado bien. Años antes, había sido el lugar de una incautación de armas. Ahora, parecía más oscuro, más fortificado, vigilado,
el tipo de santuario para aquellos que deseaban permanecer sin ser descubiertos. Dentro de ese complejo, encadenado y sangrando en un rincón de un garaje tenuemente iluminado, estaba Rex. Su pata trasera estaba inflamada, su pelaje apelmazado con sangre y mugre. Pero sus ojos aún ardían con un fuego interior. Observando, evaluando, esperando su momento. Un motorista más joven merodeaba cerca, quizás de 19 años. Visiblemente nervioso. Los otros a su alrededor bromeaban, pero él no podía participar. Rex gimió, no como una súplica de ayuda, sino como para recordarle al joven: estoy vivo. Te veo. Arriba, en el núcleo del complejo, Jairo Durán estrelló una botella contra una mesa y gruñó: ese chucho les va a costar todo. De vuelta en el pueblo, Marcos condujo hasta el único lugar que creía que podría ofrecer ayuda, una caravana destartalada situada junto al río. Era la residencia de Enrique Domínguez, un motorista retirado con más remordimientos que dientes. Años antes, Marcos había rescatado a la hija de Enrique de un fumadero de drogas. Esta noche, estaba cobrando ese favor. Enrique echó un vistazo a la nota y a la sangre en las manos de Marcos. Su tez se tornó cenicienta. Si tienen a tu perro, afirmó deliberadamente, más te vale esperar que siga respirando. Y en algún lugar profundo entre las sombras, Rex esperaba, no para ser salvado, sino para luchar. La tormenta que se avecinaba avanzaba, arrastrando el anochecer tras de sí como un telón descendente. Los truenos resonaban a lo lejos mientras Marcos permanecía fuera de la caravana de Enrique, las palabras del anciano reverberando en su mente: más te vale esperar que siga respirando. Marcos, sin embargo, no era dado a la oración. Era un hombre de promesas, promesas que cumplía sin importar el sacrificio. Dentro del patrullero, accedió a la guantera y recuperó una pequeña fotografía desgastada. Los mostraba a él y a Rex, ambos más jóvenes, ambos mostrando signos de desgaste tras una larga misión. La lengua de Rex colgaba, su cola se movía como si no acabara de detener a dos sospechosos en una redada en un laboratorio de metanfetaminas. Marcos deslizó el pulgar sobre la imagen, con la mandíbula apretada. Me salvaste una vez, murmuró. Ahora me toca a mí. No regresó a la comisaría, ni informó de la situación. En lugar de eso, condujo hasta las afueras de Peñaranda, a un lugar que ya nadie frecuentaba, una vieja cabaña de entrenamiento situada entre árboles desgastados por el tiempo y al borde de un barranco largamente olvidado. Aquí era donde él y Rex se habían entrenado en sus primeros días, ocultos de miradas indiscretas, libres de escrutinio. Solo un hombre y un perro, reconstruyéndose una orden a la vez. Marcos entró en la cabaña, las tablas del suelo crujiendo bajo sus botas. Las motas de polvo danzaban a la luz de la luna que atravesaba las ventanas fracturadas. Se dirigió al rincón más alejado y se arrodilló. Oculto bajo una fina capa de tierra había un viejo juguete masticable, el primerísimo de Rex. Mordisqueado hasta hacerlo jirones, pero nunca desechado. Lo sujetó con firmeza y cerró los ojos. Voy a por ti, amigo. Solo aguanta. Al otro lado del pueblo, había comenzado a llover, y en un garaje cerrado iluminado por una solitaria bombilla colgante, Rex se removió. Había estado entrando y saliendo de la consciencia, el dolor distorsionando su sentido del tiempo, pero ahora estaba despierto, alerta. La cadena alrededor de su cuello le rozaba la piel hasta dejarla en carne viva. Su pata trasera herida le palpitaba intensamente. Sin embargo, no estaba vencido. Todavía no. Olfateó el aire. Algo estaba cambiando. El aroma a aceite, combustible, lluvia y algo más, algo reconocible. Gruñó suavemente, no por aprensión, sino por desafío. Uno de los motoristas entró, arrojando restos de comida en un recipiente. Rex lo ignoró. El joven motorista,
Elías, observaba desde la entrada, con la mandíbula apretada y las manos temblorosas. Detestaba esto, no era para lo que se había alistado. Pero el miedo resonaba más fuerte que la culpabilidad. No obstante, cuando Rex lo miró, solo una mirada, Elías lo sintió, este perro no era meramente un animal. Era algo más grande, algo digno, algo inviolable. De vuelta en la carretera, Marcos aparcó su vehículo a 1,5 kilómetros del complejo. La lluvia caía ahora a torrentes. Se puso su chaqueta táctica negra, se guardó un cuchillo en la bota, enfundó su arma reglamentaria y se metió unas tenazas cortalambres en el bolsillo. No se movía como un agente de la ley esta noche. Se movía como una aparición con una venganza pendiente. Se acercó a pie. Tan silencioso como el viento, navegando a través de barrancos y densa maleza hasta que emergió la silueta del complejo. Barreras oxidadas, paredes adornadas con grafitis, motoristas reunidos bajo cobertizos, fumando, riendo, ajenos. Marcos identificó un punto vulnerable, cortó la valla y se deslizó dentro como la niebla. El interior del complejo era una escena de desorden, viejos contenedores de transporte apilados como bloques de construcción, motocicletas esparcidas por doquier. Pero Marcos permaneció impasible. Se movió entre las sombras, sorteando guardias con meticulosa precisión. Pinchó un neumático con su cuchillo, desconectó una línea de combustible, dejando una secuencia de silenciosos actos de sabotaje. Cada movimiento estaba impulsado por el recuerdo, el día en que Rex se interpuso entre Marcos y un tirador, la noche en que Rex descansó sobre el pecho de Marcos tras un ataque de pánico, las mañanas que compartieron en silencio antes de un turno, no como colegas, sino como familia. Entonces, a través de una fisura en una pared de metal corroído, lo vio, Rex, encadenado, empapado, apenas consciente. El corazón de Marcos se encogió, presionó la mano contra el frío acero. «Aguanta, chico», susurró. «Solo un minuto más». La lluvia descendía con la intensidad de un tambor de guerra. El complejo estaba iluminado erráticamente mientras los relámpagos partían el cielo, proyectando sombras distorsionadas sobre el metal oxidado y el pavimento fracturado. En algún lugar de su interior, empapado y herido, Rex yacía atado, aún respirando, aún observador. Pero afuera, deslizándose entre las sombras como un espectro, estaba Marcos Trenes. Esto ya no era una misión, era una promesa en ejecución. Marcos avanzó sigilosamente, con movimientos calculados, los latidos de su corazón sincronizados con el trueno. Cada paso estaba impulsado por recuerdos. Cada respiración se sentía como inhalar fuego. Evitó la entrada principal, consciente de que sería una trampa mortal segura. Años de entrenamiento le habían enseñado más. El verdadero punto de entrada no era uno que los motoristas vigilaran, era uno que habían pasado por alto. Detrás de los garajes, oculto bajo cajas y andamios derrumbados, un túnel de drenaje del período de construcción original yacía intacto. Navegó a través de él, el barro filtrándose en sus rodillas, el aire tan denso de podredumbre y aceite que casi vomitó. Sin embargo, persistió, sus ojos atravesando la oscuridad. Este túnel había sido cartografiado años atrás durante una operación anterior. En aquel momento, había grabado su trazado en la memoria, no para una huida, sino por si alguna vez necesitaba regresar. Cuando emergió dentro del perímetro, la tormenta era más intensa. El ruido, el desorden, proporcionaban cobertura. Arriba, los motoristas bromeaban entre cervezas y cigarrillos, completamente ajenos a que el fantasma que temían ya se había infiltrado en su fortaleza. Marcos se pegó a la pared de un contenedor, siguiendo el movimiento con exactitud. No solo pretendía extraer a Rex, aspiraba a desmantelar el lugar desde dentro, silenciosamente, metódicamente, una perturbación a la vez. Se movió con rapidez, desinfló los neumáticos de 2 motocicletas,
cortó el cableado de un generador de reserva y colocó una bengala detrás de los bidones de combustible, lo suficiente para incitar el pánico más tarde. No una explosión, meramente caos, del tipo que dispersaba a los rufianes y revelaba vulnerabilidades. Mientras se dirigía hacia el garaje, se detuvo en una ventana rota. Y a través de esa estrecha abertura, lo vio, Rex, yaciendo inerte, empapado, cubierto de suciedad y sangre, pero consciente. Sus miradas se encontraron por un brevísimo instante, y el espíritu de Marcos se fracturó. Su mano se presionó contra la pared, estabilizándose, no por miedo, sino porque ese instante, ese intercambio de miradas, era más que reconocimiento. Era confianza, confianza absoluta, ferviente. Entonces, la puerta detrás de él crujió al abrirse. Marcos giró, cuchillo en alto, el corazón latiéndole en el pecho. No era un guardia. Era Elías, el motorista más joven de antes. Se enfrentaron, la lluvia goteando entre ellos. El labio de Elías tembló. Su mano flotó cerca de su cinturón pero permaneció inmóvil. ¿Estás aquí por el perro?, inquirió Elías, su voz apenas audible por encima de la lluvia. Marcos permaneció en silencio, simplemente mirando. Elías retrocedió. Tienes quizás 5 minutos antes de que los otros terminen su ronda. Será mejor que te muevas. Y con eso, desapareció. Marcos no dudó. Corrió a través del callejón inundado, el corazón martilleando, los hombros tensos, su mirada fija en la puerta oxidada donde Rex estaba encadenado como una bicicleta desechada. Rompió la cerradura con una palanqueta que había ocultado en su cinturón. Dentro, el olor lo asaltó, sangre, óxido, pelo húmedo. Rex no se movió inicialmente. Sus ojos revolotearon. Marcos cayó de rodillas y se deslizó bajo la cadena, acunando la cara de Rex entre sus palmas. Te tengo, susurró. Estoy aquí. Rex gimió débilmente, restregando su cara contra el hombro de Marcos. Entonces, pasos, pesados, rápidos. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Jairo Durán estaba en el umbral, una sonrisa de suficiencia en su rostro bajo su chaleco de cuero empapado, un cuchillo en la mano. ¿De verdad pensaste que no nos prepararíamos para ti?, se mofó. Marcos no vaciló. Se levantó lentamente, manteniendo una mano detrás de él, la otra apretada en un puño. No tienes ni idea, afirmó Marcos, sus ojos encendidos, de para qué estoy preparado. Y en ese momento, la tempestad que rugía afuera era insignificante comparada con la que estaba a punto de desatarse dentro. La tensión dentro de aquel garaje era lo suficientemente palpable como para cortar el acero. El agua goteaba persistentemente del techo dañado, cada gota sonando como un metrónomo contando hacia atrás. Marcos se interpuso entre Jairo y Rex, su mirada fija en el individuo que había orquestado toda la situación, que había secuestrado a su compañero, abusado de él y lo había atado como a basura. Pero Marcos no temblaba. No tenía miedo. Estaba sereno. Y para hombres como Jairo, el silencio a menudo precedía al inicio de la oscuridad. Jairo inició el ataque, un destello de acero describiendo un arco en el aire. Marcos esquivó hacia la izquierda, permitiendo que el impulso del motorista lo llevara contra una pila de cajas. El impacto resonó como una campana de alarma por todo el complejo. Marcos no hizo una pausa. Cogió una llave inglesa de la mesa de trabajo y la blandió con fuerza, golpeando el brazo de Jairo. El cuchillo cayó al suelo con un estrépito. Afuera, se oyeron voces, seguidas del sonido de pasos. El resto de la banda estaba ahora en alerta. Pero dentro de este espacio, nada más tenía importancia. Solo 2 hombres, uno consumido por la arrogancia, el otro impulsado por algo más profundo, una determinación forjada a partir de años de pérdida, lealtad y una promesa que era inquebrantable en su compromiso de mantener.
Jairo bramó, cargando una vez más. Chocaron, intercambiaron puñetazos, las botas luchando por agarrarse a la superficie mojada. Marcos luchó con la ferocidad de sus experiencias en el desierto, preciso, brutal, implacable. Sin embargo, no era invulnerable. Un golpe sorpresa en las costillas lo hizo tambalearse contra la pared. Jairo intentó alcanzar el cuchillo caído. Entonces, un sonido los detuvo a ambos, un gruñido, bajo, feroz, familiar. Rex había logrado incorporarse, recurriendo a sus últimas fuerzas. Una pata adelante, luego otra. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos estaban fijos en Jairo, ardiendo con pura intensidad. La cadena tintineó mientras tiraba de ella, los dientes al descubierto, el pelo erizado. Jairo rió entre dientes, limpiándose la sangre del labio. ¿Qué va a hacer? Sangrarme encima. Marcos, sin aliento pero vigilante, aprovechó la distracción. Barrió las piernas de Jairo, enviándolo al suelo. Con un gruñido, lo sometió, sus puños descargando un torrente de furia. No tocas lo que es mío, gruñó Marcos entre dientes apretados, golpe tras golpe, hasta que Jairo dejó de moverse. La puerta se abrió de golpe, acompañada de más voces. Marcos corrió hacia Rex. Sus manos temblaban mientras desabrochaba la cadena del collar, deslizando suavemente un brazo bajo el torso del perro. Rex gimió pero no luchó. «Te tengo», susurró Marcos. «Nos vamos a casa». Rex se desplomó en su abrazo, su cabeza descansando contra el hombro de Marcos. Su calor, incluso en medio de la pesadilla empapada por la tormenta, se sintió como un faro de esperanza. Entonces, un estruendo distante, no un trueno, sino motores. Más motoristas se acercaban. Marcos miró hacia la puerta abierta. Estaba herido. Rex apenas estaba consciente. Sin refuerzos, sin tiempo. Salió disparado hacia la lluvia, Rex en brazos, corriendo hacia la salida trasera. Se agachó detrás de cajas, evadió haces de luz. Pero cada paso era más lento, cada respiración más dificultosa. Detrás de él, estalló el caos, motoristas gritando, puertas cerrándose de golpe, Jairo gimiendo mientras recuperaba la conciencia. Marcos alcanzó la valla exterior y cayó sobre una rodilla. Le palpitaba el costado donde el puñetazo de Jairo había conectado. La sangre goteaba en el barro. Miró a Rex, con los ojos apenas abiertos, pero todavía allí, todavía vivo. «Te lo prometí», susurró Marcos, «nunca te dejaría atrás». Entonces, sirenas, débiles al principio, luego acercándose. Pero algo más también, el rugido de motores hostiles. Los otros estaban aquí. Atrapado entre las fuerzas del orden y los forajidos, sangrando, llevando lo único en este mundo que alguna vez le había traído consuelo, Marcos le susurró a Rex una última vez, su voz quebrándose: «Solo aguanta, amigo. Todavía no. No estamos a salvo». Y con eso, reunió un último impulso de fuerza y corrió hacia la tormenta. Porque a veces, la supervivencia no se trata meramente de fuerza, se trata de lo que te niegas a renunciar. El desierto raramente ofrece un camino fácil, y esta noche, cobraba un peaje con cada paso. Las botas de Marcos se hundían en senderos embarrados mientras avanzaba, sujetando a Rex firmemente contra su pecho. El peso de su compañero no era un impedimento, era un testimonio de cada kilómetro que habían recorrido juntos, cada obstáculo que habían superado, cada instancia en que Rex había servido como su protector. La lluvia los azotaba desde arriba, el viento golpeando su rostro, sin embargo, Marcos no vacilaba. No podía. Detrás de él, el zumbido de los motores se intensificaba, se volvía más airado. Los motoristas no cejaban en su persecución, no después de sus acciones contra Jairo, no después de haber expuesto su complejo.
La única opción era alcanzar terreno elevado y solicitar evacuación médica o perecer en el intento. Y a juzgar por el dolor en sus costillas y la protesta de sus piernas con cada zancada, perecer era una posibilidad más próxima de lo que le gustaba reconocer. Rex gimió una vez, solo un sonido único, apenas perceptible. Pero para Marcos, resonó más fuerte que el trueno. Miró hacia abajo, y en ese fugaz instante, un recuerdo resurgió, años atrás, su primera operación de campo juntos. Marcos había sufrido una caída en un túnel derrumbado, y fue Rex quien había navegado entre los escombros, ladrado pidiendo ayuda y lo había sacado a un lugar seguro. Le debía a este perro más que su propia vida, le debía un futuro. Pero los futuros no se materializan simplemente, deben ganarse. Incluso en medio de la tempestad, Marcos buscó refugio detrás de una formación de rocas y recuperó su radio del cinturón. Su voz tembló. Agente caído. K9 crítico. Coordenadas enviadas. Solicito evacuación inmediata. Hostiles en persecución. Estática. Luego, una débil respuesta, ETA 8 minutos. Mantenga posición. 8 minutos, una eternidad en una persecución. Envolvió a Rex más apretadamente en su abrigo y susurró, solo quédate conmigo, amigo. Solo 8 más. El sendero se estrechaba en una serie de curvas cerradas bordeadas por vegetación espinosa y pedregal suelto. La respiración de Marcos se volvió más dificultosa, su visión se nublaba, pero siguió adelante porque detenerse significaba fracasar, y el fracaso no era un resultado concebible. Entonces, un sonido detrás, un motor acelerando, un grito. Estaban ganando terreno. Y abruptamente, una figura obstruyó su camino. Elías, el joven motorista, se había despojado de la insignia de su banda, con las manos en alto. La lluvia le corría por el rostro, sus ojos muy abiertos con una expresión que no era miedo, sino resolución. Te matarán, afirmó Elías. No llegarás a la cresta. Marcos no ofreció respuesta. No estoy con ellos, afirmó Elías rápidamente, casi implorante. No después de lo que le hicieron a ese perro. Siguió un medio suspiro de silencio. Entonces Elías le arrojó un juego de llaves. Coge mi moto. Aparcada en el barranco cerca del viejo depósito de agua. Yo los entretendré. Marcos lo miró, inseguro, pero Rex se removió. Una pata golpeó su pecho como instándole, hazlo. Sin decir palabra, Marcos aceptó las llaves. Sin promesas, sin expresiones de gratitud, solo entendimiento mutuo. Localizó la motocicleta precisamente donde Elías había indicado, parcialmente oculta por juncos, el motor aún irradiando calor. Marcos la montó, colocó cuidadosamente a Rex en su regazo, usando su chaqueta como apoyo, y arrancó el motor. El rugido rasgó la noche, un grito desafiante en la tormenta. Mientras aceleraban hacia la cresta, Marcos miró hacia atrás una vez. Elías estaba en el camino, con los brazos extendidos, mientras los faros de los miembros de la banda se abalanzaban sobre él. Y entonces el sendero giró, y Marcos lo perdió de vista. Adelante, luces rojas y azules comenzaron a penetrar la niebla, unidades de policía, refuerzos. Pero también el brillo del cromo en persecución. No había concluido. Marcos se inclinó hacia adelante, sujetando a Rex con fuerza, susurrando contra el viento, casi llegamos. Solo un viaje más. Y mientras la lluvia se intensificaba, dos siluetas surcaban la tormenta, una persiguiendo la esperanza, la otra negándose a sucumbir antes de que fuera alcanzada. El barro salpicaba mientras Marcos aceleraba por el sendero de la cresta, la motocicleta dando tumbos bajo el peso combinado de hombre, perro y pura desesperación. El viento rasgaba su atuendo empapado, pero sus brazos permanecían firmes, no con Rex en su regazo, acunado contra él como algo precioso.
Las sirenas adelante eran más nítidas ahora, las luces de la policía parpadeando como lejanas estrellas guía. La liberación parecía al alcance de la mano, pero el peligro les pisaba los talones. Tras ellos, 5 motocicletas chirriaban bajo el aguacero, sus motores aullando como una manada de lobos que olfatean a su presa. La banda no mostraba interés en escapar o parlamentar, esto no era una persecución, era una cacería. Marcos apretó la mandíbula y giró más el acelerador. Se acercaban al puesto de control de la ladera del acantilado, una estrecha cresta que conducía al mirador designado para el aterrizaje del equipo de evacuación médica. Sin embargo, el camino era traicionero, desmoronándose en secciones, y un solo error de cálculo los enviaría en picado al barranco. Le palpitaba el hombro por el asalto anterior de Jairo, cada respiración tenía un sabor metálico. Pero Rex había estado inmóvil durante minutos. «Quédate conmigo, amigo», murmuró Marcos, limpiando la lluvia del rostro del perro. «Casi llegamos». Entonces, abruptamente, el camino terminó. El viejo puente, arrastrado 2 años antes por un monzón y nunca reconstruido. Marcos derrapó hasta detenerse, los neumáticos protestando sobre la piedra mojada. El abismo de abajo se abría como una tumba abierta. Estaban acorralados. Se bajó, sujetando a Rex, sus ojos escudriñando rápidamente. A la izquierda, densos bosques, a la derecha, una pendiente pronunciada. No había tiempo para huir. La banda se acercaba rápidamente. Y entonces, el destino intervino una vez más. Coches patrulla aparecieron sobre la cresta detrás de ellos, sus luces estroboscópicas rojas y azules proyectando tonos sobrenaturales sobre el terreno empapado. Por un momento, todo pareció suspendido, Marcos en el centro, motoristas detrás, fuerzas del orden adelante, la lluvia cayendo como si los cielos lloraran. Entonces, pandemonio. Se oyeron disparos. Los neumáticos giraron. Un motorista se salió del camino, chocando contra un árbol. Otro blandió una cadena, balanceándola hacia un coche patrulla. Pero los agentes estaban preparados, más que preparados, la advertencia de Elías había cumplido su propósito. Marcos se refugió detrás de una roca con Rex en brazos, protegiéndolo del conflicto. Los disparos chasquearon por encima. Se agachó más, murmurando: «Solo respira. Solo aguanta». Una bala rebotó en una roca cercana, rozando la espalda de Marcos. Hizo una mueca de dolor pero permaneció inmóvil, su única preocupación el perro en su regazo. Entonces, una voz familiar a través de un altavoz: «Enrique Domínguez. Bajen las armas. Están rodeados». La banda se desintegró. Los que no cayeron huyeron. 2 fueron detenidos en el acto. Jairo no aparecía por ninguna parte, quizás aún inconsciente, quizás desaparecido. A Marcos ya no le importaba. Los paramédicos corrieron hacia él mientras el intercambio de disparos amainaba. Uno se arrodilló a su lado, comprobando el pulso de Rex. Otro evaluó el uniforme empapado y el rostro magullado de Marcos. «Necesita cirugía», afirmó el médico con urgencia. «Hemorragia interna. No puede esperar». Marcos asintió, su voz ronca. «Llévenselo. Llévense todo». Mientras levantaban a Rex a la camilla, Marcos extendió la mano, colocando una sobre su pecho. «Lo hiciste bien, chico», susurró. «Hiciste más de lo que nadie jamás sabrá». Los ojos de Rex se abrieron con un parpadeo, solo ligeramente. Un lento parpadeo, luego su cola dio un débil movimiento. Marcos se giró hacia el agente a su lado. «Recibe lo mejor. No me importa lo que cueste». «Entendido», respondió el agente, sus ojos muy abiertos de respeto. Mientras las aspas del helicóptero cobraban vida sobre el mirador, elevando a Rex hacia el cielo,
Marcos observaba con una mezcla de alivio y colapso inminente. Sus rodillas cedieron, pero era intrascendente, porque no era solo un perro siendo trasladado a un lugar seguro, era familia. E independientemente de lo que sucediera a continuación, Marcos sabía que su lucha nunca había sido por venganza. Había sido por redención. La sala de espera del hospital estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de las luces fluorescentes y el lejano tintineo de instrumentos quirúrgicos proveniente de detrás de unas puertas dobles. Marcos estaba sentado, desplomado en un asiento de plástico, con sangre seca incrustada en la sien y los nudillos aún despellejados. Su uniforme se sentía pesado por el agua y el cansancio. Sin embargo, nada de eso tenía importancia hasta que alguien saliera de aquellas puertas con una actualización. Sus dedos jugueteaban ansiosamente con el borde de un vendaje en su muñeca. Frente a él, una enfermera sostenía una tablilla, ofreciendo expresiones amables que lo transmitían todo sin pronunciar palabra. Nadie hacía preguntas, no eran necesarias. La mirada en los ojos de Marcos, en parte destrozada, en parte negándose a ceder, era suficiente. Las horas transcurrían en segmentos. La tormenta exterior había amainado, dejando solo una niebla contra las ventanas. Marcos, sin embargo, permanecía inmóvil. Su cuerpo descansaba, pero su mente reproducía recuerdos, miedos, cada instante en que Rex lo había protegido, esperado, creído en él. Ahora, no estaba seguro de si alguna vez recuperaría esos momentos. Entonces, las puertas se abrieron de golpe. La doctora Adela Obispo, una cirujana con mechones plateados en el pelo y una voz serena, se acercó a él. Su expresión era indescifrable. Hizo una pausa, quitándose los guantes. Está vivo, afirmó suavemente. A Marcos se le cortó la respiración. No parpadeó. Pero no está fuera de peligro, continuó ella. Bazo roto, cadera fracturada, gran pérdida de sangre. La cirugía fue bien, pero los próximos días decidirán el resto. Marcos asintió una vez. Eso era suficiente. Simplemente vivo. Eso era todo lo que necesitaba oír. Le permitieron entrar en la UCI poco después del amanecer. La habitación olía a antiséptico y a un optimismo silencioso. Rex yacía en una mesa baja, vendado y respirando con la ayuda de un ventilador. Las máquinas pitaban suavemente. Pero cuando Marcos se acercó, un ojo marrón se abrió con un parpadeo, solo una fracción, y su cola dio el más leve y lánguido golpe. Marcos rió entre dientes, un sonido bajo y áspero. «Aún te queda lucha, ¿eh?» Se sentó a su lado, se inclinó y apoyó suavemente la frente contra la de Rex. «Me salvaste más veces de las que puedo contar», susurró. «Este mundo no te merece, pero yo sí. Así que descansa. Yo vigilaré ahora». Los días siguientes se fundieron en una continua extensión de rutinas estériles y luces intermitentes. Marcos se negó firmemente a marcharse. Las enfermeras le traían café. Los agentes lo visitaban con actualizaciones. Incluso el alcalde hizo una visita. La historia de Rex había llegado a las noticias locales y, en cuestión de horas, llegaron cartas y contribuciones de extraños, aclamando a Rex como un héroe. Nada de esto, sin embargo, le importaba a Marcos. Solo cuando Rex comenzó a incorporarse de nuevo, su cola moviéndose con un poco más de vigor cada mañana, la atmósfera en la habitación pasó de la mera supervivencia a la curación genuina. Entonces, una mañana, apareció una nota, deslizada bajo la puerta. Sin remite. Escrita a mano. Me entregué. Harán preguntas. Responderé. Pero tu perro salvó más que solo tu vida. Me dio las agallas para tomar una decisión diferente. Lamento lo que fuimos. Estoy tratando de ser algo más ahora. Elías.
Marcos dobló la nota y la guardó en su cartera. 3 meses después, el departamento organizó una ceremonia. Rex fue galardonado con una medalla por valentía y una mención honorífica vitalicia. Pero cuando el alcalde le pidió a Marcos que hablara, él retrocedió, permitiendo que el silencio se expresara por ambos. Simplemente se arrodilló junto a Rex, quien ahora caminaba con una leve cojera y una mirada aún más profunda. Se jubilaron juntos ese día. No más patrullas, no más sirenas. En lugar de eso, se mudaron a una cabaña en las afueras del pueblo, tranquila, abierta, serena, el mismo lugar donde una vez se habían entrenado. Y cada noche, Marcos se sentaba en el porche, café en mano, mientras Rex yacía a sus pies, observando el viento mientras susurraba entre los árboles. Porque en un mundo lleno de clamor, finalmente habían ganado su tranquilidad. Y a veces, el legado más resonante no es lo que articulas, sino lo que soportas juntos. Afirmaron que no sobreviviría, un sargento altamente condecorado, inerte en el polvo de un lejano campo de batalla, su fuerza vital disminuyendo con cada pulso. Sin embargo, a su lado se encontraba algo que ninguna tecnología podía emular, su compañero K9, Echo. Lo que sucedió posteriormente no estaba documentado en ningún protocolo de entrenamiento, fue primario, intuitivo y extraordinario. Esto no es únicamente una narración de conflicto, es una historia de una conexión inquebrantable de afecto que trascendió la frontera entre la existencia y la desaparición, una crónica de trauma, lealtad y un protagonista de 4 patas que remodeló el destino. El sol en Afganistán no meramente abrasa, castiga. Penetra el Kevlar y achicharra cada área expuesta de la piel, transformando incluso la quietud en una fuerza opresiva. En la periferia de un asentamiento hostil, identificado solo por sus coordenadas geográficas, el sargento Daniel Reyes comandaba su unidad con una expresión resuelta y un corazón lastrado por más que solo equipo. 5 turnos de servicio lo habían curtido más allá de sus años. El campo de batalla había reclamado su juventud, y la enfermedad se había llevado a su esposa. Todo lo que quedaba era Echo, el único ser que aún evocaba una sensación de hogar. Echo no era meramente una unidad K9, era familia, un pastor alemán de 6 años con ojos perspicaces que percibían el engaño, la tensión y el pavor. Donde los hombres vacilaban, Echo confiaba en su intuición. Donde otros retrocedían, él avanzaba. No estaba asignado a Reyes, estaban intrínsecamente conectados. Y en este día, esa conexión enfrentaría una prueba para la cual nadie podría haberse preparado adecuadamente. El pueblo estaba en silencio, excesivamente silencioso. Reyes lo sintió en lo más profundo de su ser, un tipo de quietud que parecía antinatural. El cuerpo de Echo se tensó a su lado, sus orejas fijas en algo adelante. Estaban entrenados para esto, detección de explosivos, de muerte oculta bajo capas de polvo. Y entonces ocurrió. Echo se detuvo, se puso rígido y se giró para mirar a Reyes, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Esa fue toda la indicación necesaria. Alto, ordenó Reyes, su voz firme, aunque una tempestad interna rugía. Echo avanzó, hizo una pausa, probando meticulosamente la arena, y allí estaba, un brillo, un leve temblor, algo que solo él podía percibir, un artefacto explosivo improvisado oculto. Colocado con precisión letal. Sin la reacción de Echo, la mitad del escuadrón habría sido aniquilado. El alivio apenas se había asentado antes de que una nueva amenaza rompiera el silencio, la bala de un francotirador cortó el aire. Falló a Echo por meros centímetros pero alcanzó a Daniel en el costado. El mundo no se desaceleró, implosionó. Reyes cayó pesadamente, su cuerpo golpeando el suelo con una fuerza que hizo incluso retroceder a Echo. La sangre se extendió por su uniforme. El escuadrón se dispersó, buscando cobertura, gritándose unos a otros, intentando localizar al tirador. Pero todo lo que Echo percibía era a su compañero, inmóvil en la tierra.
No ladró. No mostró pánico. Se movió como un fantasma, empujando el hombro de Daniel con su hocico, gimiendo suavemente. Otro disparo resonó. Eco protegió a Daniel, posicionándose sobre la herida como si pudiera detener la hemorragia solo con pura determinación. Por un instante, el tiempo dejó de existir, solo la quietud sin aliento de Eco negándose a marcharse y Daniel parpadeando lentamente, luchando por permanecer consciente. Y entonces, los recuerdos parpadearon como una película dañada en la conciencia desvaneciente de Daniel, su esposa, pálida y debilitándose en aquella cama de hospital, sus últimas palabras: no te cierres. Deja entrar a alguien, incluso si no habla tu idioma. Eco nunca había necesitado palabras. Él era el lenguaje. Él era la única razón por la que Daniel había perseverado hasta ahora. Los disparos persistían a lo lejos. El escuadrón intentaba devolver el fuego, pero Daniel ya no podía oírlo. El mundo se alejaba, las periferias de su visión oscureciéndose. Eco emitió un ladrido agudo, luego otro, y entonces, como un relámpago, salió disparado. Corrió hacia la confusión, no alejándose de ella, sino hacia algo, hacia la ayuda. El polvo ni siquiera se había asentado alrededor de la forma de Daniel cuando Eco desapareció en el horizonte como un fantasma con un propósito. No estaba entrenado para esta acción subsiguiente. No estaba obedeciendo órdenes. Estaba cumpliendo una promesa. De hecho, las acciones subsiguientes de Eco estaban destinadas a desafiar todas las nociones preconcebidas de posibilidad. El desierto se extendía vasto como una herida implacable, sembrado de los escombros del conflicto y recuerdos que nadie deseaba conservar. Eco corría con una velocidad sin precedentes, sus patas quemándose contra la arena caliente, los pulmones esforzándose, los músculos contrayéndose poderosamente con cada movimiento. El dolor, sin embargo, era irrelevante. No huía del peligro, corría hacia la única oportunidad de preservar la vida de su compañero. Detrás de él, el lejano estruendo de los disparos disminuía hasta convertirse en un pesado silencio. Adelante, la ruta de regreso a la base estaba obstruida por escombros, cráteres de bombas y la amenaza de adversarios invisibles. Eco no prestó atención. Saltó sobre zanjas, pasó velozmente junto a vallas fracturadas, sus instintos como única brújula. Cada zancada era crítica, cada segundo una batalla contra el tiempo. Esto no era meramente lealtad, era afecto en su estado más puro y elemental. A mitad de camino hacia la base, la mente de Eco, de cualquier manera que un perro recuerde, retrocedió al día en que conoció a Daniel. No fue criado para el servicio. Eco había sido descubierto detrás de un desguace en la Georgia rural, demacrado y gruñendo a los postes de las vallas. La mayoría percibió un riesgo, Daniel discernió una oportunidad renovada, quizás para ambos. Era más joven entonces, todavía recuperándose de una tragedia que continuaba doliendo bajo la superficie. La pérdida de su esposa lo había devastado. Eco había sido el primer ser del que había elegido cuidar de nuevo. No se había tratado de obligación, se había tratado de aliviar la sensación de soledad. Y ahora, ese mismo perro callejero, indómito y desafiante, saltaba sobre vallas de alambre hacia el perímetro de la base, la sangre manando de su pata trasera debido a una esquirla rasante, pero su determinación era absoluta. Al acercarse al puesto de avanzada, los guardias gritaron y luego lo identificaron. Se desató el desorden. Eco ladró, agudo, insistente. Frenético. Giró en círculos, corrió hacia un soldado, le mordisqueó el pernil del pantalón y luego regresó velozmente en la dirección de la que había venido. El soldado Jenkins, apenas de 19 años y solo 3 semanas en su despliegue, miró a Eco como si presenciara algo sobrenatural. Algo va mal, susurró. Nunca ha regresado solo. Esa fue toda la motivación necesaria. Se ignoró el protocolo. El soldado dio la alerta,
Agarró al escuadrón más cercano, golpeó la puerta de emergencia y gritó: «Síganlo ahora». Eco no esperó la organización de los humanos. Despegó, y lo persiguieron a través del caos, los zumbés gimiendo, los neumáticos levantando tierra, los soldados agarrando sus rifles, inseguros de lo que descubrirían, pero conscientes de que si ese perro había regresado sin compañía, algo terrible había sucedido. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Daniel se desvanecía. El calor le quemaba la piel, su visión se disolvía en formas y destellos peculiares. Vio a su esposa de nuevo, de pie en un campo, el viento en su cabello. Ella le sonrió, murmuró algo, pero luego su imagen se disipó, suplantada por el sonido del ladrido distante de Eco, como si estuviera tejido en su propio ser. No se había ido. Todavía no. De vuelta en el convoy, uno de los soldados observó algo, una columna de humo ascendiendo justo más allá de la cresta hacia donde Eco los guiaba. Y entonces golpeó, una explosión masiva a lo lejos, una mina enterrada detonada por fuego enemigo, sacudiendo la tierra como un trueno. Los zumbés frenaron bruscamente. Eco también se detuvo, ahora aullando, su voz aguda y llena de pánico, como si los obligara a apresurarse. El soldado Jenkins desembarcó, con la boca seca. Está tratando de decirnos que algo sigue ahí fuera. Alguien sigue ahí fuera. Eco permaneció inmóvil, sus ojos fijos adelante, la cola rígida, su cuerpo temblando con una necesidad urgente. Y así, la narrativa pasó de la carrera solitaria de un perro a una misión de rescate encendida por algo más profundo que el entrenamiento, por la fe. La revelación de a que los conduciría Eco estaba a punto de enviar ondas de choque por toda la base. El aire estaba cargado de humo y del aroma a arena quemada. Mientras el convoy atravesaba la cresta, sus botas encontraron un terreno que se sentía inquietante. Cráteres marcaban donde habían detonado bombas, metal retorcido incrustado en la tierra como los restos esqueléticos de conflictos olvidados. Eco, sin embargo, no se desanimó. Sus patas lo impulsaban hacia adelante con precisión, su nariz cortando a través del caos como un sistema de radar fijado en la única vida que importaba por encima de todo. Y entonces se detuvo. Sus orejas se irguieron, su cuerpo se tensó y emitió un único y agudo ladrido. Esto no era meramente una señal, era un grito. «Está aquí». El soldado Jenkins corrió hacia adelante, su corazón latiendo en su pecho. Eco se lanzó adelante, rascando la tierra suelta con patas frenéticas. Los soldados se dispersaron, estableciendo un perímetro, sus ojos buscando indicaciones de vida, o peor. De repente, un leve gemido atravesó el viento. Apenas era perceptible, pero Eco lo registró primero. Se echó boca abajo, maniobrando bajo una estructura derrumbada, sus dientes tirando de una manga de camuflaje que sobresalía de los escombros. «¡Médico!». «Aquí», gritó alguien. El equipo entró en acción, usando palas, manos, cualquier cosa disponible para excavar. Los minutos se alargaron hasta convertirse en lo que parecieron horas. Eco caminaba en círculos cerrados, gimiendo con una energía nerviosa que solo podía provenir del amor al borde de la pérdida. Y entonces, con un último esfuerzo, lo descubrieron, el sargento Daniel Reyes, inconsciente, pálido, su uniforme saturado de sangre. No estaba fallecido, pero se aferraba precariamente a la vida. El médico cayó de rodillas, sus dedos en la arteria carótida. «Tiene pulso. Débil, tenue. Necesitamos movernos ahora». Eco no esperaba. Metió la cabeza bajo el brazo inerte de Daniel y permaneció allí mientras sacaban la camilla, negándose a permitir que nadie levantara a su compañero sin él. Su pelaje estaba apelmazado, cubierto de tierra y sangre seca, pero sus ojos estaban enfocados. Resueltos. Era como si supiera que este era su momento crítico, su lucha estaba lejos de terminar. Dentro del helicóptero de evacuación,
mientras las aspas giraban sobre sus cabezas y el médico trabajaba frenéticamente para estabilizar los signos vitales de Daniel, Echo yacía a su lado, su nariz presionada contra la mejilla de Daniel. Un médico, con los ojos muy abiertos, susurró: «Nunca he visto nada como esto. Debería haber estado muerto hace 20 minutos. Ese perro lo mantiene aquí». El helicóptero ascendió, cortando el cielo, llevando el inmenso peso de la vida y la muerte. Echo no parpadeó. No se movió. Simplemente permaneció adherido al lado de Daniel, como si quisiera que su corazón siguiera latiendo por pura fuerza de voluntad. Y quizás, lo hizo. De vuelta en el hospital de campaña, el caos convergió con la urgencia. El equipo de trauma había sido alertado, pero nadie anticipó lo que presenciaron: un hombre que, por todos los derechos, no debería estar vivo, transportado con un K9 que se negó a marcharse incluso mientras los médicos gritaban sobre el estruendo de las máquinas. Se necesitaron 3 soldados para apartar suavemente a Echo mientras Daniel era trasladado a través de las puertas. Sin embargo, incluso entonces, Echo aulló, un sonido tan agudo, tan crudo, que hizo llorar a una de las enfermeras. No era un ladrido, era una súplica. En la sala de espera, Echo permanecía inmóvil, sus ojos fijos en las puertas batientes dobles. Los soldados pasaban, las enfermeras susurraban, pero Echo no se movía. Ni cuando intentaron ofrecerle comida, ni cuando le proporcionaron agua. Simplemente esperaba, su pecho subiendo y bajando con una tensión que solo un corazón como el suyo podía comprender. Dentro del quirófano, el corazón de Daniel se detuvo. El monitor emitió ese temible y singular tono. Pero justo cuando el cirujano jefe alcanzó las palas del desfibrilador, algo se agitó, una contracción involuntaria de la mano, un parpadeo en la pantalla. «Ha vuelto», gritó la enfermera. Más tarde, nadie pudo explicarlo. Ninguna razón científica, ninguna explicación lógica, solo un perro que se negó a rendirse y un hombre que, de alguna manera, contra todo pronóstico, luchó por regresar del borde del abismo. Esto, sin embargo, era meramente el comienzo. La guerra interna dentro de Daniel acababa de comenzar. Lo que siguió fue el despertar de un hombre no solo al mundo, sino al único alma que nunca había abandonado su lado. El mundo no resurgió en una acometida repentina, regresó en fragmentos, luces indistintas sobre su cabeza, el siseo de la maquinaria, la sensación fría de los tubos en su brazo. Y luego un sonido, no una voz humana, no el murmullo de una enfermera, sino un gemido, un eco familiar. Daniel no podía moverse, todavía no. Su cuerpo se sentía como si hubiera sido destrozado y recompuesto por alguien con manos temblorosas. Estaba en un hospital, eso lo discernía. Pero, ¿dónde? ¿Alemania, quizás? ¿O en territorio nacional? Todo estaba envuelto en niebla. La presencia de Echo no era meramente tranquilizadora, era anclante. Incluso en su estado comatoso, algo sobre el olor de su compañero, el peso de su cabeza sobre la cama, el suave ritmo de su respiración, penetraba las profundidades de cualquier reino al que la mente de Daniel se hubiera retirado y lo acercaba a la superficie. Sin embargo, el tiempo transcurrió arduamente, los días fusionándose unos con otros. Las enfermeras iban y venían, registrando cifras, ajustando los goteros intravenosos, susurrando sobre baja actividad cerebral y respuesta mínima. Ninguna de ellas anticipaba movimiento, pero Echo lo sabía de otra manera. Se negó a abandonar el lado de Daniel, yaciendo junto a la cama del hospital sobre una manta que alguien finalmente había dejado de intentar lavar, guardándolo como si el campo de batalla aún no se hubiera retirado. Y entonces, surgieron los patrones. Cada noche, a las 3:17 de la madrugada precisamente, Echo se levantaba. Se paraba rígidamente junto a la cama, sus orejas erguidas, su cuerpo tan inmóvil como una escultura. Gruñía, no con agresión,
sino como si se enfrentara a algo invisible. Las enfermeras lo atribuían al trauma, la memoria, el instinto. Pero el turno de noche comenzó a observar. Algo al respecto se sentía distinto. Una enfermera, Elena, mantenía un registro silencioso. En él, rastreaba los escáneres cerebrales de Daniel, notando un pico cada noche alrededor de la misma hora en que Eco montaba guardia, no fluctuaciones menores, sino significativas, ráfagas de actividad neuronal, destellos de conciencia, patrones que contradecían las gráficas médicas. «Juro que este perro lo está despertando», susurró una noche a una colega. «No con medicina, con memoria». A medida que los días se convertían en semanas, Daniel permanecía suspendido entre el presente y donde quiera que las almas derivaran cuando no estaban preparadas para soltar. Los flashbacks se arremolinaban en el vacío, su esposa, Emilia, sonriendo en su cocina, riendo bajo la lluvia, susurrando algo que no podía discernir del todo. Y siempre a su lado en esos sueños estaba Eco, su sombra constante. Entonces, una noche, silencio. Llegaron y pasaron las 3:17 de la madrugada. Ningún gruñido, ningún movimiento. Eco simplemente yacía allí, inmóvil. Esa noche, el monitor se quedó plano. Las enfermeras entraron corriendo, el equipo de emergencia se reunió, alcanzando las palas, la adrenalina corriendo por sus venas. Pero justo antes del primer shock, una tos. El pecho de Daniel se agitó, y la pantalla se iluminó una vez más, pitidos, picos, vida. Elena se quedó allí, con los ojos muy abiertos. Es como si hubiera luchado por regresar. Fuera de la habitación, Eco ahora estaba de pie, silencioso pero ya no inmóvil, su cola moviéndose ligeramente, sus ojos sin apartarse nunca de la puerta, como si lo supiera, como si lo sintiera. Los médicos lo llamaron un milagro, los periódicos más tarde lo llamarían inexplicable. Pero aquellos que habían observado de cerca sabían la verdad. Esa noche, Eco no ladró porque ya no lo necesitaba, Daniel lo había oído en lo más profundo y había regresado. Sin embargo, la batalla no había concluido. Daniel estaba despierto, pero atormentado. Y lo que Eco estaba a punto de enfrentar a continuación implicaría menos preservar el cuerpo de Daniel y más rescatar su alma, porque a veces las heridas más profundas no se manifiestan externamente. Las acciones subsiguientes de Eco desafiarían todo lo que incluso los especialistas creían factible. Despertar no fue un evento dramático. No hubo una repentina bocanada de aire, ni un momento de claridad con los ojos muy abiertos. Fue un proceso más lento, similar a emerger de la parte más profunda del océano, con los pulmones doliendo y los recuerdos indistintos. Los ojos de Daniel se abrieron, pero la habitación no se registró. Techos blancos, pitidos rítmicos, sombras moviéndose con zapatos de suela blanda. Parpadeó, y entonces lo vio, Eco, sentado a los pies de la cama, orejas alerta, cola quieta, ojos fijos en él con una intensidad que solo un perro que ha soportado la guerra, la muerte y el silencio podría poseer. Daniel intentó hablar, pero no emergió ningún sonido. Tenía la garganta dolorida, los músculos debilitados. Sin embargo, las palabras eran innecesarias. Simplemente movió los dedos, lenta y temblorosamente. Eco lo percibió. En un instante, estaba junto a la cama, restregando su cabeza contra el brazo de Daniel. Ese simple contacto, nariz contra piel, infundió más vida en la habitación de lo que una docena de máquinas jamás podrían. Las enfermeras entraron apresuradamente, con los ojos muy abiertos y las voces elevadas en asombro. «Está respondiendo», exclamó una. Se movió. Miró al perro. Ese momento destrozó toda expectativa previa, toda línea de tiempo proyectada. Semanas de inmovilidad fueron deshechas por un solo movimiento, un solo instante. Pero no eran conscientes de la verdad completa, Eco lo había estado despertando todo el tiempo,
simplemente en un lenguaje que no comprendían. La doctora Elisa Montero llegó a la mañana siguiente, una neuróloga reconocida por estudiar casos poco comunes de recuperación de traumas asistida por K9. Había estado monitoreando silenciosamente los escáneres de Daniel, sospechando algo extraordinario. Ahora, lo presenciaba directamente. Ese perro no es solo terapia, murmuró. Es la clave. Ordenó nuevos exámenes, trajo especialistas y estudió meticulosamente cada parpadeo en las respuestas de Daniel. ECO no solo activaba recuerdos, facilitaba la reconstrucción de vías neuronales a través del olfato, el sonido y la presencia. La ciencia empírica se encontró aquí con algo más, algo inconmensurable. El vínculo entre ellos no era convencional, era instintivo, casi espiritual. Incluso cuando Daniel comenzó gradualmente a recuperar la voz, la primera palabra que susurró, apenas discernible, fue «eco». Esa emisión afectó a todos en la habitación. La enfermera dejó caer su historial. La doctora Montero apartó la mirada por un momento demasiado largo. Eco no reaccionó con excitación, simplemente apoyó la cabeza en el pecho de Daniel, como si ya supiera lo que el hombre articularía antes de hablar. Día a día, Daniel mostraba mejoría. Seguía débil, pálido, lejos de estar completamente recuperado, pero la niebla mental se había disipado. Sus recuerdos regresaban en fragmentos, algunos hermosos, otros brutales. Recordaba la voz de Emilia, la sensación de su mano en la suya. Recordaba al francotirador, el dolor ardiente, el sabor a tierra. Recordaba haberse rendido. Y recordaba a Eco, como el perro no lo había hecho. La doctora Montero implementó un nuevo protocolo, acceso K9 sin restricciones las 24 horas del día, sin separación. Eco comenzó a ayudar con los movimientos diarios, parándose cerca de las piernas de Daniel mientras practicaba sentarse erguido, ofreciendo estabilidad cuando luchaba por levantarse. Su presencia no era meramente consuelo, era una forma de medicina. Los medios de comunicación se enteraron, rumores silenciosos sobre un soldado y su perro, sobre una recuperación milagrosa en una cama de hospital alemana. La historia aún no se había hecho pública, pero las primeras ondas habían comenzado. A Daniel no le preocupaban los titulares, le importaba una cosa, salir de esa cama y regresar al mundo con Eco a su lado. Una noche, mientras Eco descansaba a sus pies, Daniel susurró al techo, «Regresaste por mí, ¿verdad?» Eco se removió, dejó escapar una suave exhalación y reanudó su sueño. Eso fue afirmación suficiente. Pero lo que Daniel aún no se daba cuenta, lo que nadie anticipaba, era que su historia estaba lejos de concluir. Se avecinaba un nuevo conflicto, uno sin disparos ni explosiones, pero con heridas igual de profundas. A continuación, Daniel necesitaría aprender a caminar de nuevo, no meramente con sus piernas, sino con un renovado sentido de propósito. Y el enigma contenido en el sobre su mesita de noche estaba a punto de perturbarlo todo. El mundo más allá de los confines del hospital había progresado, pero Daniel no. Fue trasladado a un centro de rehabilitación para veteranos situado en una zona tranquila de Virginia, donde el estruendo del tráfico era suplantado por el sonido del viento susurrando entre los árboles y los ladridos distantes de otros perros de servicio en entrenamiento. Esto, sin embargo, no era tranquilidad, era la réplica, del tipo que deja a uno despertando empapado en sudor, recordando un lugar que uno daría cualquier cosa por borrar de la memoria. Daniel ahora deambulaba con ayuda, pero no del tipo que la mayoría imagina. Ciertamente, había un bastón y una enfermera para guiarlo por el pasillo, pero la verdadera carga la soportaba Eco, caminando en perfecta sincronía a su lado, mirándolo cada pocos pasos como si inspeccionara el espíritu de Daniel en busca de fisuras. Las pesadillas no eran ocurrencias nocturnas, pero cuando golpeaban, eran severas. Eco reconocía los indicadores antes incluso de que Daniel se moviera, su respiración alterada, sus dedos crispándose,
la forma en que su mano se cerraba en un puño. Eco entonces subía a la cama, se acostaba sobre el pecho de Daniel, su ritmo cardíaco sincronizándose con el de su guía, como una especie de desfibrilador viviente para el alma. El progreso era agónicamente lento. Cada pequeño triunfo, un circuito completo alrededor de la sala de terapia, estar de pie sin temblar, era invariablemente seguido por una aplastante afluencia de duda. Daniel necesitaba reaprender no solo a moverse, sino a existir, y era doloroso. Se suponía que debía ser resiliente, un sargento, un protector. Sin embargo, aquí estaba, plagado de recuerdos que se entrometían sin permiso. La voz de su esposa a veces resonaba en los rincones de la habitación, no como alucinaciones, sino peor, durante momentos de silencio que arrastraban su corazón a través del duelo como fragmentos de vidrio. El sufrimiento más agudo no era el dolor físico, era la vergüenza, la convicción silenciosa de que quizás no había hecho lo suficiente, que esto no era un milagro sino una forma de retribución. Eco, sin embargo, nunca juzgaba, nunca retrocedía. Se sentaba junto a Daniel durante las sesiones de terapia, yacía debajo de su silla durante las discusiones grupales sobre TED y lo acompañaba a la capilla. Incluso cuando Daniel no estaba seguro de sus razones para ir, el perro simplemente lo entendía. Un avance ocurrió inesperadamente. A Daniel le habían dado una pelota de tenis durante una sesión de terapia ocupacional, un ejercicio simple, explicaron, para agarrar y soltar. Pero se congeló. La textura evocaba los escombros, la curva, el peso, lo transportaba directamente de regreso a la tierra de aquel pueblo, a su sangre empapando la tierra, a Eco ladrando sobre su forma inerte. La pelota se le cayó de la mano. Eco trotó hacia adelante, la recuperó y la colocó suavemente en el regazo de Daniel, luego se sentó, simplemente se sentó y miró, no con confusión, no con urgencia, solo con presencia. Ese momento fracturó algo dentro de Daniel, pero no perjudicialmente, fue el tipo de fractura que permite que la luz penetre las grietas. Una semana después, Daniel susurró a su terapeuta: «Quiero caminar afuera sin el bastón, solo una vez». No fue un éxito completo, tropezó a mitad de camino, pero Eco lo apoyó, no físicamente, sino emocionalmente. Un suave empujón bajó su mano, una mirada firme, y Daniel lo intentó de nuevo, y de nuevo. Luego llegó el sobre, entregado en mano por un miembro del personal. Sin remitente, sellado con cera que llevaba un símbolo que Daniel no había visto en años, la insignia de su unidad. Lo abrió lentamente, con cautela. Dentro había una medalla, no cualquier medalla, la Cruz por Servicio Distinguido. Debajo, una pequeña unidad de memoria flash y una nota doblada: «No conoces toda la historia. Solo viviste parte de ella. Mira esto cuando estés listo». Daniel la miró durante un largo periodo, sus manos temblando, su corazón latiendo con fuerza. Y Eco, él simplemente se apoyó contra la pierna de Daniel, ofreciendo su tranquila fortaleza. Había más en la misión de lo que recordaba, más en la carrera de Eco que mero instinto. Lo que Daniel estaba a punto de descubrir no solo alteraría su percepción de aquel día, sino que también redefiniría el verdadero significado del heroísmo. A Daniel le tomó 3 días reunir el coraje para insertar la unidad de memoria flash. Descansaba en su mesita de noche como un artefacto sin explotar, pequeño pero cargado de un impacto que se sentía desprevenido para enfrentar. Pero una voz interna, la misma que lo había impulsado a entrar en zonas de guerra sin dudarlo, finalmente instó: «Ahora». Eco yacía a los pies de la cama, como siempre, sintiendo un cambio en la atmósfera. Sus orejas se crisparon, sus ojos observando a Daniel con silenciosa comprensión. Él también estaba listo. La pantalla parpadeó, se cargó un archivo de vídeo granulado, imágenes de un dron militar. La fecha estaba impresa en la esquina, era aquel día. La misión, la emboscada, la tierra, la bala. Daniel se inclinó más cerca,
su corazón latiendo con más intensidad con cada segundo que pasaba. Inicialmente, mostraba a su equipo en patrulla, silencioso y concentrado, Eco olfateando el suelo con practicada precisión. Luego, el caos, el fuego de francotirador, su propio cuerpo colapsando como una marioneta con los hilos cortados. Esa parte la recordaba, pero lo que siguió, no. Observó, asombrado, cómo Eco se negaba a abandonar su lado bajo intenso fuego. Los soldados estaban inmovilizados, las comunicaciones por radio crepitaban. Eco ladró una vez, luego corrió, no en pánico, sino con propósito. Las imágenes se alejaron, siguiendo su camino. Navegó a través de fuego abierto, maniobró más allá de las líneas enemigas y evitó 2 explosivos en la carretera sin ninguna guía. Condujo a los refuerzos directamente al lugar de la emboscada, deteniéndose solo junto al cuerpo de Daniel. Pero luego vino el segmento que le quitó el aliento a Daniel. Eco lo rodeó repetidamente, como un escudo, ladrando a los médicos cuando se movían demasiado lento, arrastrando a un soldado por la manga hacia el costado sangrante de Daniel. Y cuando el polvo se asentó, cuando la camilla levantó la forma rota de Daniel, Eco colapsó por agotamiento. Nadie lo había notado, su pierna había sido herida. Había corrido toda la distancia herido. El vídeo pasó a imágenes de una cámara de casco. Un miembro del escuadrón, sin aliento, declaró: si ese perro no nos hubiera encontrado, todos estarían muertos. Estaríamos muertos. Le debo mi vida. Daniel se reclinó en su silla, las lágrimas nublando su visión. Su mano instintivamente buscó el pelaje de Eco, aferrándose a él. Había más, una carta. Era de su antiguo oficial al mando. Sargento Reyes, no se le contó todo. La información sobre el campo minado era errónea. El área a la que entró estaba marcada como despejada, pero no lo estaba. Usted y su unidad entraron en una trampa mortal que nadie esperaba. Pero Eco lo sabía. No solo lo salvó a usted. Salvó a otros 4 que estaban inmovilizados, incluyéndome a mí. Lo nominamos para el más alto honor otorgado a los animales de servicio. Pero sabemos que no se trata de medallas. Se trata de lo que hizo, y a quién trajo de vuelta. A usted. Daniel no se dio cuenta de que estaba sollozando hasta que Eco apoyó suavemente la cabeza en su regazo. El silencio entre ellos comunicaba más de lo que las palabras jamás podrían. Eco nunca había buscado reconocimiento, nunca había necesitado medallas ni aplausos. Todo lo que deseaba era a Daniel, vivo, respirando. Más tarde esa noche, Daniel fue a la azotea del centro de rehabilitación, la unidad de memoria flash aún tibia en su bolsillo. Las estrellas en lo alto parecían más claras de lo que habían estado en años. Susurró al cielo: me salvaste, chico, y ni siquiera sabía la mitad. A la mañana siguiente, el VA lo contactó. Habían recibido una solicitud, una ceremonia formal de reconocimiento en Washington, D.C., para ambos, Daniel y Eco. Daniel miró la carta, luego su reflejo. Sus manos aún temblaban, sus pasos seguían siendo inseguros. Pero algo había regresado a su expresión, una chispa, un fuego. No creo que esté listo, le dijo a su terapeuta. Eco ladró una vez desde el rincón de la habitación, firme y directo. Daniel sonrió levemente. Sí, eso es lo que pensé que dirías. Pues a continuación, Daniel no solo se presentaría ante extraños, se presentaría ante una nación, y sus palabras en aquel escenario estaban destinadas a dejar a toda la sala sin aliento. El día llegó con una quietud inusual, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Washington, D.C. parecía sereno e inmaculado, pero las palmas de Daniel estaban húmedas. Su cuerpo se había recuperado lo suficiente como para caminar, pero esto era diferente. Esto no era rehabilitación, esto era reconocimiento, esto era exposición pública.
Y en la audiencia, más allá del atril pulido y las cámaras relucientes, se encontraban generales, senadores, supervivientes y extraños, individuos que nunca habían conocido a Eco, pero que de alguna manera se sentían en deuda con él. Daniel estaba en la antesala, la cruz por servicio distinguido prendida pulcramente en su pecho. La medalla se sentía sustancial, no en peso físico, sino en el peso de la memoria. Cada tintineo de metal contra su uniforme resonaba con culpa, dolor, orgullo y algo más intrincado de lo que las palabras podían transmitir. Pero Eco estaba a su lado con su arnés hecho a medida, su propia medalla reluciendo contra su pelaje, tranquilo, enfocado, presente, siempre presente. Un golpe. Adelante. A Daniel se le cortó la respiración, sus rodillas se bloquearon. Pero Eco lo empujó suavemente, con firmeza, tal como lo había hecho en la tierra, tal como lo había hecho en el hospital, tal como siempre lo haría. Ese empujón no era meramente físico, era simbólico. Eco creía que podía hacerlo, así que Daniel tenía que hacerlo. Subió al escenario lentamente, cada movimiento medido. La multitud se puso de pie. Los aplausos barrieron el aire como un trueno distante. Los flashes de las cámaras estallaron. Pero Daniel no los miró, miró a Eco, y entonces comenzó. Su voz era insegura al principio. Se suponía que debía morir, afirmó simplemente. Hice todo bien. Y aún así caí. El silencio descendió como un sudario. No recuerdo el momento exacto en que sucedió. Pero recuerdo quién se quedó mientras las balas volaban y la sangre corría. Eco no corrió. No entró en pánico. Ni siquiera dudó. Se quedó conmigo. Y luego me dejó, pero no para salvarse a sí mismo. Para salvarme a mí. Hizo una pausa, tragando la opresión en su garganta. He oído a mucha gente decir que los perros son solo animales, que actúan por instinto, no por lealtad, que lo que hizo Eco fue solo entrenamiento. Sus ojos ahora recorrían la sala. Pero díganme, ¿cuántos de ustedes correrían a través de un campo de batalla, heridos, solo para salvar a alguien a quien aman? La gente bajó la mirada, algunos asintieron, algunos lloraron. No hizo lo que le dijeron. Hizo lo que sintió. Hizo lo que yo no pude. Me llevó, no en su boca, en su voluntad. Daniel se agachó y colocó una mano en el arnés de Eco. Cuando desperté, pensé que lo había perdido todo. Había perdido a mi esposa, mi propósito, mi identidad. Pero Eco me devolvió algo que ni siquiera sabía que aún estaba enterrado dentro de mí, esperanza. Respiró hondo. Esta medalla puede colgar en mi pecho, pero no se equivoquen, le pertenece a él. Yo solo soy el tipo con la suerte de llevarla. La multitud estalló, no en ruido, sino en una ola de emoción, el tipo de aplauso que no es meramente sonido sino liberación. Incluso los veteranos en la audiencia, que rara vez habían mostrado emoción, ahora se secaban las lágrimas. Más tarde esa noche, un joven, apenas de 20 años, al que le faltaban 2 dedos, con ojos atormentados, se acercó a Daniel. ¿Cree que un perro podría salvar a alguien como yo? Daniel no dudó. No, dijo suavemente. No creo que un perro pueda salvarte. Sé que uno puede. A partir de ese día, Daniel y Eco se convirtieron en más que supervivientes, se convirtieron en guías, visitando hospitales de veteranos, hablando en escuelas, asesorando a soldados heridos y civiles por igual. Daniel estableció una fundación para la terapia K9, ayudando a emparejar perros con veteranos de todo el país. La misión nunca concluyó realmente, meramente se transformó. Y en los momentos de quietud en los senderos detrás de su cabaña, donde Eco perseguía palos y Daniel observaba la puesta de sol, había una sensación de paz que ninguno de los dos había pensado que volverían a experimentar. Daniel solía comentar, la gente lo llama un milagro.
Yo solo lo llamo eco. Porque en última instancia, esta no era una historia sobre la guerra. Era una historia sobre regresar a casa. Era una historia sobre un amor que nunca se marchó. Era una historia sobre un perro que no solo salvó una vida, la restauró.